7:45 de la mañana recibimos en este espacio a la asambleísta social cristiana Dayana Pazley, que está con nosotros. Buenos días, qué gusto tenerla aquí. Muy buenos días, Liz. Muy buenos días a todos que nos ven y nos escuchan. Un saludo solidario y especial a las madres de las víctimas de femicidio, con quienes hemos trabajado y logrado aprobar esta ley de reparación. ¿Y cuáles son los beneficios que incluye esta ley para los familiares, los hijos que quedan sin mamá y muchas veces hasta sin papá, ¿no? Producto de este tipo de delito, del femicidio? Lo primero que hay que entender, Liz, es que estas familias se quedan completamente solas y desamparadas en medio del dolor luego del atroz crimen cometido hacia sus hijas. Y esas hijas a las que el Estado no pudo defender de sus agresores. Es por esto que esta ley lo que procura es que las familias no sean víctimas de otra injusticia que viene después del femicidio, que es la no reparación. Esta ley procura que las familias tengan una reparación transformadora e integral que busca que puedan recuperar sus planes y sus proyectos de vida, que esos hijos y esas hijas que quedaron en situación de orfandad luego del crimen de su madre, que muchas veces se da ante sus ojos, puedan retomar sus sueños si soñaban con ser veterinarios, programadores, doctores, puedan superar esta etapa y transitar por su vida, transitar bien su duelo, tener paz en sus corazones. ¿De qué manera? Pues teniendo acceso y permanencia a la educación, teniendo servicios de medicina, psiquiatría, teniendo acceso a una vivienda, teniendo acceso a un trabajo si son mayores de 18 años, porque lo pierden todo, pierden los sustentos. Pero esta ley entraría en vigencia pues inmediatamente, ¿no? Pero ahí surge otro problema. Una ley debe ir acompañada del financiamiento y hoy hemos escuchado que el gobierno dice no hay dinero. Es correcto. Y justamente por eso es mi 8º año en la Asamblea y entiendo que estamos viviendo una situación difícil y lo hemos entendido así todos y hemos procurado que esta ley no represente un incremento en el presupuesto general del Estado. Es decir, todos pagamos impuestos por los servicios sociales integrales que deberíamos recibir. Lo que esta ley busca es que se priorice a las familias de las víctimas para brindarles, por ejemplo, becas. La CENESID ya da, el Ministerio de Educación ya da, que se priorice a estos hijos e hijas huérfanos para que puedan continuar sus estudios y así con todo lo demás. ¿Y hay un registro real, por ejemplo, de cuántos niños o jóvenes hoy pudieran acceder allá a lo que la ley contempla? No hay un registro y esa es otra de las cosas que esta ley obliga, a que se lleve un registro de cuáles son esos niños, adolescentes que han quedado huérfanos para poder activarles los servicios. Incluso, Liz, existe un bono que es una pensión mensual por decreto presidencial desde la época del presidente Lenín Moreno. Ese bono ha sido ratificado, no es que nosotros lo hemos creado por ley, pero cuando construimos la ley descubrimos a través de los pedidos de información que realicé que ese bono tan solo le llegaba al 8.3% de beneficiarios. Es decir, hay dinero asignado para entregar este bono y no se lo ejecuta. Un bono que va desde $120 si tienes un hijo que quedó en orfandad hasta $230 si tienes 3 hijos. Si es $120, estamos hablando de $4 diarios para un bebé de 1 año y medio, 3 años, para que le des pañales, leche, alimentación, lo que necesites, cuidados, porque estas abuelas se convierten en madres de sus nietos y en abogadas de sus hijas de la noche a la mañana. Ahora, usted bien lo ha señalado, no hay un registro real, a lo mejor las cifras ni siquiera coinciden entre lo que puede tener a lo mejor el gobierno y lo que pueden manejar organizaciones que están pendientes, ¿no? de este tipo de cometimiento del delito. De aquí en adelante, con la ley aprobada, ¿qué debería pasar para poder tener ese registro? ¿Cuál debería ser la forma de actuar del MIES, el cruce con la Fiscalía, con la función judicial? Y te cuento por qué las cifras son dispares entre las instituciones estatales y las organizaciones de la sociedad civil. Y esto es algo que también se contempla en la ley. La ley ahora obliga a la Fiscalía General del Estado que toda muerte violenta de una mujer, incluido el suicidio, sea categorizado como presunto femicidio, porque las cifras nos dicen que por lo general es un femicidio, así parezca sicariato, así parezca un suicidio, y al momento de cambiar el tipo de delito ya no sucede. Entonces las cifras son dispares. Según las organizaciones de la sociedad civil desde el 2014, que se tipificó en nuestro COIP el femicidio, existen alrededor de 1.600 víctimas y alrededor de 1.700 hijos e hijas en situación de orfandad. El Ministerio de la Mujer, que esperamos que el Ejecutivo no le agregue la política criminal en un país en el que 7 de cada 10 mujeres
son víctimas de algún tipo de violencia y en el que 8 de cada 10 mujeres abusadas sexualmente son niñas menores de 14 años, no elimine esta cartera de Estado, no le agregue más funciones porque el presupuesto llega a contagotas y se complicaría aún más la prevención que no está existiendo en nuestro país. Pero la oposición es porque se agrega el manejo de la política criminal sin un financiamiento o si se da con el financiamiento que puede requerir esta nueva función, pues no habría problema. Lo que pasa es que sabemos que dinero no hay, que es escaso para lograr una prevención y atención adecuada, si no, no necesitaríamos una ley post-mortem. Tenemos una ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres que no funciona porque no hay presupuesto suficiente. El ministerio pues tiene un presupuesto a cuentagotas, pero sobre todo porque con qué goma pegas la política criminal. ¿Cómo tienes especialistas que se encarguen de combatir la criminalidad y que además sean especialistas en derechos humanos y derechos de las mujeres? Es por eso que organizaciones de la sociedad civil, feministas, autoridades, yo también hemos levantado nuestra voz para que se mantenga la especificidad de esa institución. Asambleísta, ¿cuál es la diferencia en el caso de que se siga el proceso judicial, no en contra de quien cometió el femicidio, de una compensación económica que se pudiera establecer con lo que contempla esta ley de reparación integral? Ok. Muy buena pregunta. En nuestro país se confunde la compensación económica con una reparación integral y esto la dictaminan los jueces y las juezas y varía desde $2.000 que le dieron en un caso de una mujer y su hija, víctimas de femicidio, hasta $7.000, $50.000. Es una fórmula de cálculo que se desconoce. ¿Y quién tiene que pagar esta compensación? El femicida, que sabemos, es público, que o se suicida luego de matar a su víctima o se fuga, en pocos casos va a la cárcel, pero en ningún caso este dinero llega a las familias. Entonces no hay que confundir compensación económica con reparación integral, que es lo que la ley pretende, que las familias puedan transitar su vida. No tienen ni un centavo, Liz, para tomar un taxi, para pagar los servicios notariales, todo lo que implica el proceso penal. Entonces queremos que el Estado las acompañe y las acoja. Ahora, ¿cómo dar vigilancia o realmente dar paso a que se cumpla lo que estipula la ley, ¿no? De quién tendrá que estar vigilante, de qué dependerá. Lo anómalo en este país es que tenemos leyes que no se cumplen, que no se implementan. Las leyes, si no tienen presupuesto o sanciones, sabemos que son un saludo a la bandera. En este caso hemos procurado que no incremente presupuesto. Pero ¿quién se encarga de velar para que se implemente? No solamente los asambleístas que estamos ahí para hacer seguimiento, pero también las organizaciones, la sociedad civil que está activa y también las madres de las familias, de las víctimas, que no descansarán, no han descansado ni descansarán nunca en su lucha por encontrar justicia, reparación y no revictimización. Pero es que ¿a dónde tendrán que ir ellas? Porque esta ley, como bien lo dice su título, es de reparación integral, como usted hablaba de educación, de salud. ¿Dónde tendrán que ir para demandar que se dé el cumplimiento? Sí. El ente rector es el Ministerio de Derechos Humanos, que es el Ministerio de la Mujer, y por eso digo que debería mantener su especificidad. ¿Han conversado con ellos? ¿Están preparados o les van a dar a lo mejor un tiempo para que puedan ya implementar todo lo que la ley abarca? Sí, la ley contempla plazos, que va desde 90 días hasta 180 para que todos los ministerios que tengan que activar sus servicios, pues se expidan los reglamentos necesarios, se crean o se diseñen las políticas, por ejemplo, de inserción laboral. Hay los tiempos, pero la ciudadanía también tiene esta opción cada 4 años de renovar las instituciones y a los funcionarios públicos que no cumplan con la ley. Basta de tener funcionarios que se hacen oídos sordos o que se tapan los ojos para no cumplir la ley. Hay una ley que tú la conoces, Liz, la ley Pancita Llena, que yo también impulsé, está hace casi 2 años y todavía no se implementa en el país. Yo tengo que ir a municipios, a hablar con prefecturas que están interesados, pero esto debería ser ya una cosa nacional, porque además quiere atacar la desnutrición crónica infantil. Es que eso me refería, porque puede lo que está en la ley incluido ser muy bueno, pero mientras no se ejecute queda solamente en palabras. Y eso es lo que tenemos que procurar. Por eso te digo, nosotros como asambleístas hacemos nuestro trabajo. Nosotros cumplimos con expedientes. Esta ley ha tomado 4 años en hacerse realidad. Es un trabajo durísimo. Pero una vez que se implementa la ley, hay que sancionar, destituir a los funcionarios que no cumplen con su obligación. A la final es un derecho de los ecuatorianos y una obligación de las autoridades cumplir. Hay algo que me llama mucho la atención que se incluye en esta ley y es que los niños, hijos de una víctima de femicidio, pueden tener la oportunidad de cambiar su apellido y ponerse el apellido materno. Si es que, bueno, ellos no tienen voluntad, muchas veces los niños son chiquitos. ¿Cómo ya instrumentar esto en la práctica y el por qué incluir esto en la ley?
¿Por qué? Porque así lo han solicitado las madres y los familiares de las víctimas de femicidio. Y este es un tema para lograr esta reparación transformadora. Imagínense, niños de 9 años, de 15 años, así tengan 3 años. Obviamente los de 3 no van a poder expresar su voluntad, pero en algún momento de su vida sí. Además de que tienen que cargar con ese trauma de haber visto el asesinato de su madre en manos de su padre, tienen que cargar con el apellido. Entonces, esta ley, como una forma de reparación, permite que en su voluntad ellos puedan decidir cambiarse el apellido de su madre. ¿Y cómo? A través de la Cámara de Gesell, ¿no? Que tiene un psicólogo, que está el juez también, y les hacen preguntas a los niños, a las niñas, y se dan cuenta si es que, pues, psicológicamente, si ellos realmente quieren hacerlo, en compañía de su tutor o representante. O sea, el mecanismo existe, pero esto es algo que han solicitado las familias y que es súper lógico. ¿Pero queda potestad del tutor o a la espera de que ese niño tenga una edad ya de conciencia, de saber lo que está decidiendo, no lo que implica ese cambio de apellido? Aquí se pondera el interés superior del niño. Y si ellos en la Cámara de Gesell, que es un tema donde pues, se conoce el sentir, todo, la vivencia que ha tenido el niño o la niña, si ellos deciden cambiarlo, se le hace el cambio automáticamente. Es decisión de ellos, en compañía de su representante, de psicólogo y del juez, pueden tomar la decisión de hacerlo, sí. Ahora, y esto va a incluir un trabajo multidisciplinario, me imagino también el trabajo en conjunto de varias carteras de Estado. Si bien usted ha señalado que es el Ministerio de Derechos Humanos de la Mujer, pues tendrá que involucrar al Ministerio de Salud, al Ministerio de Finanzas. Sí. Y fíjate que en la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que también impulsé y que es ley vigente desde el 2018, hay un sistema que tiene que activarse. Entonces, esta ley también, digamos, articula con este sistema, articula con el Consejo de la Judicatura, que tiene además que crear un protocolo de seguimiento de las sentencias para que se cumpla. Articula con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, a todos estos que dan los servicios. Yo creo que es momento de que la solidaridad se convierta en eficiencia y la eficiencia se traduzca en justicia, porque hay una realidad que nos supera en nuestro país y es que las mujeres y las familias de las víctimas de femicidio no tienen ningún tipo de reparación. Ahora, ¿a qué se apuesta con esto que incluye la ley también de que las entidades bancarias mantengan unas tasas preferenciales para poder dar crédito? ¿Apunta a quien se queda de tutor de ese niño, de ese joven, sí, en este caso? Sí, porque estas familias, luego de haber perdido pues, a sus mujeres, bueno, al hombre y la mujer que eran sustentos de hogar, además de este golpe emocional durísimo que tienen, también se quedan con complicaciones económicas. El bono, que ya existe por decreto, es para hijos e hijas en situación de orfandad, pero estos abuelos y abuelas que tal vez tengan 60 años, que en el mejor de los casos tienen 50 y quieren acceder a algún tipo de ayuda, ya sea para emprender, ya sea para ponerse un kiosco. Hablaba con una madre que me decía, yo vendo pescado frito. A mi hija la encontré con 14 puñaladas en la puerta de mi casa luego de que dejó al hijo de 4 años en el bus y bajo la mirada de su bebé de 1 año y medio. Y estas mujeres tienen que convertirse en madres, también en niñeras. ¿Cómo puedes trabajar si tienes que cuidar a los bebés de tu hija? Entonces, que puedan acceder a una tasa preferencial les ayudaría ya sea a emprender o a pagar lo que tengan que pagar, el arriendo de la casa, en caso de que no se activen estos servicios que por ley ya deberían activarse, si es que el veto presidencial además es sensible, y ojalá pase esta ley directamente al registro oficial. Bueno, veremos cuál es la respuesta. En todo caso, gracias por haber estado con nosotros, asambleísta, para contarnos lo que incluye esta ley de reparación integral para las víctimas, los hijos de las víctimas de femicidio. Muchas gracias, Liz. Recordemos que solamente unidos podemos sanar a las familias, romper con los ciclos de violencia y construir una sociedad de paz. Gracias. Muchísimas gracias. Son ya las 7:59 de la mañana. Momento de despedir, Milton y amigos. Así es, Liz, despedimos, último programa de mayo y de la semana, del mes. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Por ahora ya vienen las noticias de la comunidad.